Hola, hoy continuaremos con la segunda clase de estadística y probabilidades, de tercero medio para matemática. Como bien sabemos, la unidad de estadística y probabilidad se va a separar en dos partes, la parte de estadística y la parte de probabilidades. En el primer caso, la estadística, hoy veremos las medidas de dispersión y conoceremos cómo se trabaja con las distintas medidas de dispersión, cuáles son y cómo se calculan. Antes de comenzar con la clase de medidas de dispersión, nosotros la clase pasada recordamos las medidas de tendencia central, que son muy importantes para distinguir y comparar distintas informaciones. Aquí tenemos las distintas formas o los métodos para calcular las distintas medidas de tendencia central. Para datos no agrupados, que es cuando nos entregan una tabla con todos los datos, por ejemplo, el ejemplo a continuación vamos a ver que son datos no agrupados o cuando los datos están agrupados, en donde tenemos las frecuencias absolutas y podemos tener, por ejemplo, distintos rangos de valores, vamos a tener que utilizar la marca de clase, etc. Esto es un recordatorio. Siempre podemos tener a mano estas fórmulas para resolver los distintos problemas al tratarse de estadística, porque lo que a nosotros nos importa no es aprenderse las fórmulas de memoria, sino que es saber qué es y cómo se calcula cada una de estas cosas, para principalmente poder comparar los distintos datos. Es por eso que aquí vamos a tener como ejemplo el tener que calcular estos datos a continuación. Tenemos la edad en año de un grupo de 5 personas. Estas 5 personas tienen 10, 25, 34, 20 y 44 años cada uno. En este caso, consideramos que estos son datos no agrupados porque si nos damos cuenta tenemos cada uno de los datos. Cuando están agrupados significa que están en una tabla en donde nosotros sabemos las distintas edades o los distintos casos y nos dan la frecuencia, que es cuántas veces se repite uno de estos datos. Pero en este caso tenemos todos y cada uno de los datos, que si bien no se repiten, necesariamente vamos a tener que nos dan y podemos saber cada uno de los datos. Pero bueno, vamos a calcular la moda, la media y la mediana, que son los estadígrafos de medida de tendencia central de los siguientes datos. Entonces, en primer lugar, la moda, sabemos que es el dato que más se repite. El que más se repite. Por lo tanto, si es que nosotros vemos aquí estos datos, 10, 25, 34, 20 y 44, nos podemos dar cuenta que ninguno se repite. Como ninguno de los datos se repite, vamos a decir que entonces esta muestra es amodal. ¿Por qué? Porque como ningún dato se repite, no existe una moda. Entonces no está de moda tener ningún año, ninguna edad. Luego vamos a calcular la mediana, que es la última columna. En este caso, para calcular la mediana, tenemos que ordenar siempre los valores de menor a mayor o de mayor a menor y encontrar el dato que se encuentra justo a la mitad. Entonces, si ordenamos estos datos de menor a mayor, vamos a tener que ordenarlos así. 10, luego 20, luego 25, luego 34 y luego 44. Y en este caso, como tenemos una cantidad impar, vamos a tener que la mediana resulta ser un número, que en este caso es el número 25. Por lo tanto, la mediana, que se anota como ME de X, donde X son los datos, es 25 años. Finalmente, vamos a calcular la media. Este es el valor más utilizado cuando se trata de los estadígrafos de tendencia central. Uno siempre anda hablando de la media o del promedio. En este caso, vamos a tener que la media es el promedio, ya también se conoce como promedio, se anota como ese valor X. Y la forma de calcularlo es sumar todos los valores, que en este caso son 10, 25, 34, 20 y 44, y dividirlos por el total. En el fondo lo que yo estoy haciendo es repartir los años de forma equitativa a las 5 personas, como que todos tuvieran la misma edad. Eso es lo que me indica la media. Y cuando yo termine de calcular este valor, voy a obtener que este resultado da 26,6. Me pueden preguntar, pero profe, se saltó muchos pasos.
Sí, porque en la estadística lo importante no es resolver paso a paso cada uno de los estadígrafos. De hecho, nosotros vamos a empezar a utilizar distintas herramientas para calcular estos valores de forma automática, por lo que no es necesario saber calcular todo esto, o sea, sí es necesario saberlo, pero no es lo más importante en este momento. Estos datos de este ejemplo nosotros los vamos a utilizar durante toda la clase para comprender de qué se trata las medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, al igual que las medidas de tendencia central, son distintos valores que se pueden calcular para una muestra. A diferencia de las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión nos permiten comparar sobre qué tan dispersa o distribuida es una muestra. Por ejemplo, podemos saber si es que los datos son similares al promedio o si se alejan mucho. Las medidas de dispersión son cuatro: el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. También hay más, pero no son tan importantes o tan relevantes al momento de hablar de las medidas de dispersión. El rango es la distancia o diferencia entre el menor y el mayor de los datos de una muestra. O sea, el rango en el que nosotros vamos a poder distinguir los distintos casos. De ahí vamos a ver un ejemplo. La desviación media es el promedio entre las distancias de cada dato con el promedio, mientras que la varianza es el promedio de las diferencias al cuadrado de cada dato con el promedio. También vamos a diferenciarlas a continuación. Finalmente, la desviación estándar es la raíz del promedio de las diferencias al cuadrado, o sea, la raíz de la varianza. En primer caso, veamos el rango. El rango corresponde a la distancia entre el dato mayor y el dato menor, o el dato menor y el dato mayor, de una muestra. En este caso, lo único que hay que hacer es restarle el dato menor al dato mayor. O sea, voy a elegir el máximo de los datos y se lo voy a restar con el mínimo. En este caso, que es el mismo ejemplo que tuvimos al principio de la clase, tenemos la edad de este grupo de 5 personas. Podemos ver que el dato mayor es 44, mientras que el dato menor era 10. Por lo tanto, el rango, que también se puede anotar como rango de x, donde x son estos datos, va a ser simplemente 44 menos 10, que tiene como resultado 34. Por lo tanto, esta muestra tiene un rango de 34 años, que significa que los datos van a estar 34 años separados a lo más. Luego empezamos con las desviaciones medias, que puede ser un poquito compleja. La desviación media corresponde al promedio entre las distancias de cada uno de los datos con el promedio de la muestra. Esto quiere decir que yo voy a calcular el promedio y lo voy a considerar como uno de los datos más importantes. ¿Ya? Recordemos que el promedio en este caso era 26,6. Ahora, si es que nosotros ordenamos nuestra muestra en una recta y ponemos cada uno de estos datos de forma ordenada, por ejemplo, aquí el 10, aquí el 20 y así, supongamos que está bien distribuida, nosotros nos podemos fijar que el promedio se encuentra aquí, entre medio del 25 y el 34. Lo que nosotros vamos a calcular es el promedio entre estos valores. Esta distancia de aquí, con 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 esta distancia de aquí. Vamos a calcular el promedio de todos esos valores. Por ejemplo, entre el 10 y el 26,6 yo tengo una diferencia de 16,6 años. Entre el 25 y el 26,6 yo tengo una diferencia de 1,6 años. Entre el 34 y el 26,6 yo tengo una diferencia de 7,4 años. Mientras que entre el 26,6 y el 20 yo tengo una diferencia de 6,6 años. Y finalmente, entre el 26,6 y el 44 yo tengo 17,4 años de diferencia. Entonces, yo ahora tengo estos 9 datos que corresponden a la distancia entre el promedio con cada uno de los datos. Y la desviación media, que se anota como dm, corresponde a simplemente sumar cada uno de estos datos, que en este caso sería 16,6 más 1,6 más 7,4
más 6,6 más 17,4 dividido el total de datos, que en este caso es 5. Lo que en este caso me va a resultar un valor de 9,92. Esto quiere decir que los datos, en promedio, se distribuyen 9,92 años en comparación al promedio. O sea que normalmente los datos se encuentran distribuidos 9,92 años en comparación a la muestra. Esto quiere decir que los datos están un poquito dispersos, están 9,92 años dispersos en promedio, por lo que hay algunos que están más, otros que están menos. La forma de anotar esto también puede ser con esta fórmula, donde esa especie de E, que es la letra sigma, me indica una suma. Yo voy a sumar el valor absoluto entre cada uno de los datos con el promedio. ¿Ya? Esa suma lo que me está diciendo es que yo tengo que sumar cada uno de estos datos, que en este caso era el 16,6, el 1,6, el 7,4, el 6,6 y el 17,4. Recordemos que el valor absoluto es la distancia, por lo tanto siempre va a ser un número positivo. El xy sería cada uno de los datos, por ejemplo el 10, y el x con la barrita es el promedio, o sea, 10 menos 26,6 es menos 16,6, pero como yo quiero la distancia, me quedo solo con el valor positivo. Y luego voy a simplemente dividirlo por el total de datos, que es n. Así es la fórmula de la desviación media. Simplemente sumar cada uno de los valores absolutos de las diferencias entre cada dato con el promedio y dividirlo por el total. Aquí tenemos entonces nuestro ejemplo donde el resultado es 9,92, lo que quiere decir que las 5 personas se distribuyen de forma que en promedio se separan 9,92 años del promedio. Luego tenemos la varianza, que corresponde al promedio entre las diferencias al cuadrado de cada dato de la muestra con la media. O sea, a diferencia de la desviación media, en donde solo sumamos las distancias, ahora lo que vamos a hacer es sumar las diferencias al cuadrado. Entonces, si antes teníamos esa letra E con los valores absolutos, ahora no vamos a tomar el valor absoluto, pero los vamos a elevar al cuadrado, para que de esa forma podamos separar o distinguir los números negativos de los positivos, pero luego todo va a ser un número positivo porque va a estar elevado al cuadrado. Entonces, antes nosotros teníamos estos mismos datos. Recordemos que el promedio era 26,6 años. Por lo tanto, las distancias nosotros ya las sabemos. En este caso, entre el 10 y el 26,6, si yo los resto, me va a dar menos 16,6. Pero si yo lo elevo al cuadrado, me va a dar 275,6. Lo mismo voy a hacer con cada uno de estos datos. O sea, voy a tomar el número y lo voy a restar con el promedio y luego lo voy a elevar al cuadrado. El 25 me va a dar, 2,56. En el caso del 34 me da 54,76. En el caso del 20 me da 43,56. Y en el caso del 44 me da 302,76. Recordemos que esto es la diferencia entre cada uno de los datos. O sea, yo voy a tomar 44 menos 26,6, que me da un número, y ese número yo lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer es nuevamente calcular el promedio de todos estos valores. O sea, los voy a sumar y los voy a dividir por el total, que era 5. Entonces, la varianza, que se escribe con este número, con esta letra que se llama sigma, al cuadrado, eso es muy importante, corresponde simplemente al promedio de estas diferencias, que en este caso me van a dar como resultado 135,84. Pero fíjense, lo que nosotros esta vez hicimos fue calcular números que estaban al cuadrado. Por lo tanto, esto no está en años, sino que está en años al cuadrado.
Por lo tanto, ¿qué quiere decir la varianza? Bueno, la varianza no nos dice mucho porque nos entrega un valor que está al cuadrado. Por eso es un número tan grande, 135, siendo que ninguno de estos datos se asemeja al 135. Pero bueno, nosotros utilizamos la varianza para calcular el siguiente estadígrafo, que es la desviación estándar. Por eso es tan importante saber la diferencia entre la varianza y la desviación media, en donde en el primer caso nosotros calculamos la diferencia positiva, pero en este caso nosotros calculamos la diferencia al cuadrado. Por lo tanto, siempre vamos a trabajar con números positivos, pero en un caso nos va a dar el número exacto, mientras que en este caso nos va a dar un número al cuadrado. Entonces, el sigma al cuadrado, que es la varianza, en este caso es 135,84 y para lo único que nos va a servir es para calcular la desviación estándar. Entonces, terminando con la desviación estándar, nosotros vamos a tener que es la raíz cuadrada de la varianza. Así de simple. Por lo tanto, para calcular la desviación estándar, vamos a tener que calcular la varianza. Entonces, nosotros en este caso ya sabemos cuál es el valor de la varianza, porque podemos recordar de los datos anteriores que el promedio era 26,6. Por lo tanto, la varianza, que es sigma al cuadrado, es simplemente 135,84. Entonces, en este caso, la desviación estándar, que es ese sigma solo, es simplemente la raíz de la varianza, la raíz del sigma al cuadrado. Entonces, sabemos que es la raíz de 135,84 y este valor yo lo obtengo con una calculadora y me da aproximadamente 11,66 años. Entonces, si es que nosotros nos acordamos, vamos a tener que la desviación media, que era dm, era 9,92. Mientras que la desviación estándar es 11,66. Lo que nos dice la desviación estándar, a diferencia de la desviación media, es lo que se considera como normal al momento de calcular la dispersión. O sea, en la desviación media, que era 9,92, nosotros podíamos tener que era en promedio la desviación. O sea, estas 5 personas se desvían en promedio 9,92 años del promedio. Mientras que la desviación estándar nos dice lo que es normal. Es normal desviarse 11,66 años, lo que significa que si es que se desvía 11,66 años, se considera un número normal. Entonces, esto en realidad no es tan sencillo de comprender, pero lo importante es saber las distintas formas de obtenerlo y qué nos va a significar. Por supuesto, en este caso solo tenemos 5 personas, por lo tanto los datos no son de confianza. Es una muestra muy pequeña, pero nos permite ver las distintas diferencias que existen entre la desviación media y la desviación estándar. Recordemos entonces, estos son los 4 valores que tenemos que conocer para las medidas de dispersión. No son tan difíciles de calcular, sobre todo si es que utilizamos distintas herramientas como Excel, R o calculadoras gráficas que nos permiten calcular cada uno de estos valores de forma automática. Pero en este caso, nosotros vamos a hacerlo solo con estos datitos y vamos a poder comprender cuando tenemos una muestra que nos refleja mucho lo que quiere decir el promedio, que cuando no nos refleja lo que quiere decir el promedio. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos que el promedio es 26,6, pero como tenemos una gran desviación media, que es 9,92, y una gran desviación estándar, que es 11,66, significa que ese promedio no refleja mucho lo que significa esas 5 personas. Por eso tenemos un caso que tiene 10 años, que son más de 16 años de diferencia, y un caso con 44 años, que son más de 24 años de diferencia. Perdón, 18. Entonces, lo que quiere decir es que esos datos son muy dispersos porque el valor de la dispersión es muy grande. 11 años es mucho considerando que la diferencia entre el menor y el mayor era simplemente 34. Pero bueno, en el caso de la desviación estándar, nos entrega un valor que siempre va a ser mayor a la desviación media porque nos va a permitir un rango más
normal respecto de qué es lo que significa la desviación media. Finalmente, hay que considerar que todas estas fórmulas no son vitales para aprendérselas de memoria. ¿A qué me refiero? Que si bien yo sí les puedo preguntar cuál es la desviación media, cuál es la desviación estándar, no se van a morir ni van a fracasar en la estadística si es que no conocen cada uno de estos datos. A lo que voy es que, por ejemplo, yo les podría entregar la fórmula y ustedes tengan que calcularlo de forma manual, pero con la fórmula a la mano. Porque lo importante en la estadística no es calcular. Lo importante no es saber sumar, no es saber dividir, no es saber elevar al cuadrado, sino que es simplemente analizar y comparar los distintos datos. Por lo tanto, no es importante aprenderse las fórmulas y tener que ser un experto calculando. Si yo cometo errores en el cálculo, no es tan vital. Por eso lo que nosotros vamos a hacer durante esta unidad es principalmente ver las distintas estadígrafos y calcularlos de forma automática. Vamos a utilizar muchas herramientas para hacerlos de forma automática, no tener que hacerlo paso por paso a mano, con papel, con lápiz, sino que utilizando distintas calculadoras. Por eso lo importante es distinguir en qué me dice cada una de las cosas. Por ejemplo, la desviación media me dice la distribución que existe con el promedio en promedio, mientras que la desviación estándar me dice la distribución que hay con el promedio normal, lo común. La varianza no nos entrega mucha información porque es un dato que está al cuadrado y el rango nos dice la máxima distancia que existe entre dos posibles datos. Por lo tanto, con toda esta información mezclada podemos obtener qué tan fiable o qué tan poco fiable es una muestra. Por ejemplo, no es lo mismo tener a dos compañeros donde uno tiene promedio 1 y el otro tiene promedio 7, que tener dos compañeros en donde los dos tienen promedio 4. Porque el promedio 1 con promedio 7, si nosotros calculamos el promedio, esos dos alumnos van a tener promedio 4. Pero si nosotros tenemos promedio 4 con promedio 4, esos dos alumnos van a también tener promedio 4, solo que los dos aprobaron. Mientras que en el otro caso, estos alumnos, uno no aprobó y el otro aprobó con excelencia. Por lo tanto, existe una gran diferencia entre lo que nos dice cada uno de los promedios. Entonces, el promedio no siempre va a reflejar lo más importante de lo que es una muestra, sino que nos puede reflejar cosas no tan significantes o muy distintas. Mientras que con los estadígrafos de dispersión vamos a poder saber qué tan fiable o confiable es el promedio o qué tanto nos puede decir.